todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un último relato de Lovecraft que es En la noche de los tiempos, un relato que también ha sido traducido como La sombra de otro tiempo, que de hecho es un título que se acerca mucho más al original de Shadow Out of Time y que se trata de un relato corto por este escritor norteamericano que forma parte de su ciclo de terror cósmico y se incluye dentro de los mitos de Cthulhu. De hecho, se considera uno de los 8 relatos principales de los mitos de Cthulhu y se centra en la historia de la Gran Raza, que son unos extraños extraterrestres que en el lore de Lovecraft se refieren como la Gran Raza de Yith y que aparecen precisamente por primera vez en este relato. Se trata de unos extraterrestres realmente muy avanzados porque tienen la capacidad de enviar su conciencia al futuro, que de hecho es una idea que ha sido muy utilizada en la ficción desde entonces, por lo que hacer referencia a todos los productos culturales que cogen esta idea como base realmente sería imposible. Este relato se publicó por primera vez en la revista The Astounding Stories en 1936, aunque Lovecraft la escribió entre el 34 y el 35. Al ser uno de los relatos más largos, se puede encontrar fácilmente publicado de forma independiente, pero yo, como siempre, os recomiendo la edición de Valdemar, que es la que os pongo en el enlace promocionado a Amazon. Antes que nada, cabe decir que al ser uno de los relatos más largos, es de los que se puede hacer también más pesados a la hora de leerlo, puesto que está lleno de descripciones de cosas imposibles y fantásticas, con muchísimos adjetivos, a veces siendo difícil imaginar lo que nos está describiendo, precisamente porque el protagonista, Nathaniel Wingate, está intentando describir lo que ven sus sueños, que no dejan de ser cosas que no se corresponde con nada que hayan hecho los humanos, por lo que se pasa páginas y páginas y páginas describiendo un escenario en concreto. Asimismo, otra cosa que se puede hacer pesada son las largas diatribas internas del protagonista sobre si lo que está relatando se trata de un sueño o bien un recuerdo que ve en sus sueños y lo que ello supone para su estabilidad mental. Como veis, aquí hay dos elementos muy importantes en muchos relatos de Lovecraft. Por un lado, la lucha entre el escepticismo y el elemento fantástico, normalmente relacionado con el horror, y por otro lado, la importancia de los sueños, porque al fin y al cabo, Lovecraft tuvo una etapa onírica muy importante precisamente porque muchas de las ideas de sus relatos las sacaba de sus sueños y pesadillas que, como ya os he dicho muchas veces, Lovecraft era una persona con muchos miedos que se manifestaban muchas veces en estos sueños. Precisamente por lo que os he comentado de que se puede hacer pesada, es uno de los relatos que puede requerir varias relecturas para no perderse o tener que leer con más atención de lo habitual, cosa que a veces incluso a mí, que normalmente pues hace ya muchos relatos de Lovecraft que no tengo problemas para seguir, realmente en este, sobre todo por las noches, se me ha desconectado un poquito el cerebro, así que yo aviso de que este es uno de los más difíciles de seguir, pero que también presenta una idea que me parece brillante en el concepto de la historia, como es la raza extraterrestre que presenta, capaz de viajar en el tiempo y en el espacio, secuestrando a una entidad del futuro, la mente de esa persona, llevar la mente de esta entidad secuestrada al pasado para que posea su cuerpo y él a su vez poseer este cuerpo del futuro precisamente para llevar a cabo una investigación de este futuro para poder ampliar así su base de datos. Es un relato que también tiene una forma circular, como muchos de los de Lovecraft, puesto que empieza con el protagonista explicando cómo ha terminado todo. Y lo que hace en el relato es precisamente explicar cómo ha llegado a ese punto. Y utiliza la excusa de decir que todo lo que está escribiendo lo está dejando escrito para su hijo para que éste tenga todos los datos. Si bien la prueba física que demostraría que todo lo que sueña y todo lo que ha vivido es real, la ha perdido, como siempre sucede, poniendo en duda continuamente precisamente por ello si se trata de una realidad o de una alucinación. En cuanto a la inspiración para este relato, se cree que la mayor fuente de inspiración es una película de 1933, La Plaza de Berkeley, que trata de un joven americano que cree poder ir atrás en el tiempo al Londres de sus ancestros precisamente para poder conocerlos, fusionando su mente con uno de estos ancestros. La realidad es que Lovecraft fue a ver esta película varias veces porque no dejaba de llamarle la atención la idea y además se sentía identificado por sus sueños recurrentes en los que despertaba a la realidad y esta realidad era la realidad del siglo XVIII, algo que él percibe como pseudomemorias.
Y lo curioso es que para él el siglo XVIII es la época de la racionalidad, aunque de racionalidad, bueno, a ver, tenía la ilustración y esas cosas, pero sabemos que tenía también muchas cosas feitas. Pero bueno, teniendo en cuenta el carácter de Lovecraft, su racismo y estas cosas, pues seguramente para él era una época bastante brillante. Se citan también otros relatos como fuentes de inspiración y lo cierto es que cada uno de ellos tiene algún elemento que se puede reconocer en este relato, pero ninguno de ellos es la idea que Lovecraft desarrolla aquí. Cabe decir que en este relato se refiere de forma peyorativa a la raza negra, como sucede con otros pueblos y razas en otros de sus relatos, porque si algo cabe decir de Lovecraft es que no hacía discriminaciones en su racismo, y para él eran igual de malas todas las personas que no eran iguales que él físicamente. Así que, bueno, la cosa es que en este relato es precisamente este grupo la fuente de todos estos mitos y leyendas de folclore que resultarán tener mucha verdad porque precisamente coinciden con sus sueños. Y antes de empezar con la reseña, voy a hablaros primero de la gran raza de los Yid que se desarrolla en este relato porque creo que es importante que lo tengáis así como concepto y las nociones básicas de esta raza. Y como siempre os digo en las reseñas de Lovecraft que es full spoilers, porque voy a hacer referencia a cosas que se van descubriendo a lo largo del relato, por lo que solamente seguid los que tenéis interés en conocerlo o que os hayáis leído el relato y realmente queréis ver el vídeo. El relato parte de la premisa de que existe la gran raza, una raza extraterrestre que habitó la Tierra 150 millones de años atrás y que tenía una civilización y una tecnología muy avanzada capaz de secuestrar mentes en el futuro y vivir ellos en los cuerpos de estas mentes secuestradas durante un periodo de tiempo concreto, mientras esta conciencia del futuro poseía a su vez el cuerpo de esta raza en el pasado, tal y como le sucede al protagonista de este relato, Wingate. De hecho, Wingate durante 5 años sufrió una terrible amnesia y cuando despertó al inicio de esta amnesia, despertó en realidad otra personalidad, no la suya, que se dedicó a llevar a cabo una serie de investigaciones sobre las ciencias que hay en ese momento, asimismo de temas de ocultismo y de lo oscuro, para luego construir un extraño dispositivo que al ponerlo en marcha hizo volver a la personalidad original, a su cuerpo, quien a su vez era incapaz de recordar estos últimos 5 años. La razón de estos viajes que llevan a cabo los Yid es estudiar la historia a través del tiempo y del espacio de diferentes lugares y diferentes razas y especies y en diferentes lugares, amasando así un conocimiento inconmensurable que tienen contenido en su gran biblioteca y que contiene el pasado, presente y el futuro de muchas razas, incluyendo los humanos. Con ello, no solamente buscan el conocimiento por el conocimiento, es decir, tener el conocimiento de este pasado, presente y futuro, sino porque lo que quieren hacer es avanzarse a aquellos desastres que los extinguirían y encontrar una especie en el futuro, por muy lejana que sea, que tenga la capacidad de soportar su conciencia y además una larga esperanza de vida. Por lo que cuando se ven enfrentados a este fenómeno de extinción, lo que hace es huir en masa todas las conciencias a esta nueva especie del futuro. De hecho, la forma física en la que se presentan en este relato ni siquiera es la original, puesto que ya han escapado de una primera destrucción en su planeta natal, Yid, y no conocemos cuál es la forma que tenían allí. Cuando escaparon de Yid, lo que hicieron fue poseer a una antigua especie de la Tierra, pero, para su desgracia, se encontraron con que en la Tierra ya existía una raza inteligente muy poderosa, que es los antiguos, The Old Ones, una raza extraterrestre muy destructiva que está relacionada con los dioses exteriores y que precisamente es la que aparece en las montañas de la locura. Aunque inicialmente consiguen vencerlos y dominarlos durante mucho tiempo, sus experiencias en el futuro les ha dejado claro que acabarán causando su destrucción, por lo que deben buscar una especie en el futuro para cuando su civilización colapse y que preferentemente pues los antiguos ya no existan y no estén allí. Se presentan así como una especie casi benigna porque en realidad pues luchan contra los antiguos que vive en un socialismo puro en el que todo el mundo es igual y tiene los mismos derechos y que solo busca el conocimiento y sobrevivir. Pero en realidad no hay que perder de vista dos cosas.
Por un lado, que no piden el permiso de la persona que poseen en el futuro para investigarlo, aunque es cierto que hacen todo lo posible para que no haya ningún accidente y mientras la personalidad de esta persona o ser está en el pasado, hacen que su transición sea lo más sencilla posible y luego le borran la memoria para que no tenga pesadillas en el futuro. Pero por otro lado, y lo peor, es que al fin y al cabo la posesión en masa de esta especie futura implica la extinción de esta especie porque si son capaces de soportar una mente tan compleja como la suya, quiere decir que es una especie que tenía conciencia y por lo tanto seguramente una civilización. Asimismo, tampoco hay que perder de vista el elemento recurrente del terror cósmico de Lovecraft de que la persona poseída o el ser poseído realmente no puede hacer nada para defenderse, es decir, que no deja de ser una amenaza contra la que el ser humano no puede hacer nada, si bien para el ser humano en sí y para ese en particular no es una amenaza real que acabe con su vida. En cuanto a su aspecto, como en otras razas extraterrestres que Lovecraft presenta, hace un esfuerzo real para alejarse del concepto estereotipado del alienígena que tiene nuestra cultura, de los arquetipos, cosa que hace a su vez pues, que sea difícil de imaginar cómo estos seres pueden interactuar de forma efectiva y eficiente con el mundo y que encima tengan una civilización más avanzada que los humanos. Se describe esta especie como un cono gigante de varias alturas superior a un humano, con un pie musculado que sirve para desplazarse, pero solamente uno, así que no entiendo realmente cómo se puede desplazar, y que tiene también 4 brazos o tentáculos extensibles que sobresalen de la parte superior del cono, y estos brazos son a su vez diferentes, ya que hay 2 que terminan en unas pinzas o garras, luego hay otro que termina en 4 órganos en forma de trompeta y que es a través de los que ingieren la comida, y finalmente hay otro brazo que termina en una especie de forma esférica que el narrador identifica como la cara, puesto que es donde están sus 3 ojos, y en la parte superior tienen 4 órganos en forma de flor a través de los cuales pueden escuchar, y en la parte de abajo tienen tentáculos verdes que cuelgan de allí y creo recordar que es a través de estos tentáculos que pueden escribir. Su sangre es de un verde oscuro y muy espesa y además pueden hablar a través de los ruidos que producen con sus pinzas, pero parece que también está combinado con algún tipo de telepatía. Asimismo, carecen de sexo y se reproducen a través de esporas que se depositan en el agua y tienen una longevidad de miles de años. Y ya entrando en la reseña en sí, como en otros de sus relatos, como os he dicho, se inicia con el protagonista, Wingate, diciendo que no puede demostrar la verdad sobre los hechos que va a explicar y de lo que cree que encontró en el oeste de Australia en la expedición del verano de 1935, porque perdió las pruebas en su oída de ese horror tan terrible. Por lo que espera que, como no tiene pruebas, que fuese todo una terrible alucinación, pero que el realismo de todo lo que recuerda es tan terrible que en ocasiones la esperanza de que no sea real es imposible. Esta aseveración es un continuo a lo largo del relato hasta el punto de que en ocasiones se hace pesado, puesto que desde que empecé todo en 1908 intenta encontrar una explicación racional a los sueños y recuerdos que está recuperando poco a poco, puesto que lo contrario sería renunciar a su estabilidad mental, ya que si todo lo que recuerda y sueña es cierto, significa que en el cosmos existen muchísimas cosas y que algunas de estas cosas podrían destruir muy fácilmente a los humanos. Precisamente su aventura del 35 buscaba descartar todas las memorias que había ido recuperando desde 1913 y la coincidencia de estas memorias con las investigaciones sobre testimonios similares a lo largo de la historia, así como de los mitos y leyendas que hacían referencia a esta gran raza. Tras estos sucesos, entendemos que en el viaje de vuelta decide escribir estas páginas para su hijo, que es catedrático en psicología en la Universidad de Miskatonic, precisamente para que juzgue la coherencia o veracidad de sus vivencias porque él se ve incapaz de hacerlo porque se encuentra realmente al borde de la locura, remontándose al periodo de amnesia que sucedió entre 1908 y 1913 para compilar todos los datos. Este periodo de 5 años es algo que no puede recordar en el momento de recuperar el control sobre su cuerpo y durante el cual su cuerpo, con su personalidad secundaria, como la llaman los psicólogos, se dedicó a llevar a cabo investigaciones sobre ciencias y sobre todo sobre lo oculto, las leyendas y el folclore sobre cosas horrorosas que provocó diferentes titulares en la prensa. Desde el principio deja claro que
no tiene antecedentes en su familia que lo relacionen con lo oculto o con problemas mentales, que proviene de Massachusetts, de una familia completamente normal, por lo que esta obsesión por lo oculto, el horror y el misterio realmente no tiene ningún antecedente familiar ni tampoco nace de una curiosidad anterior. Así que necesariamente tiene que venir de otro lado y no de dentro de él. El día en cuestión en que empezó todo, en 1908, recuerda que antes de perder la memoria, empezó a ver durante varias horas diferentes destellos de visiones que lo perturbaron profundamente al no haberle pasado antes. Asimismo, en un momento dado, empezó a dolerle la cabeza y empezó a tener una sensación como si alguien estuviese intentando poseer sus pensamientos hasta que finalmente colapsó en medio de una clase de economía que estaba dando en la universidad. Tras estar inconsciente durante más de 16 horas, abrió los ojos de repente y cuando empezó a hablar lo hizo con una extraña dicción, como de alguien que ha aprendido el inglés de los libros y sin duda sin la suya, y que además sus expresiones faciales resultaban especialmente artificiales y lo que está claro es que nos recordaban a sus habituales, por lo que tanto su mujer como el resto de su familia no lo identificaban con él. Y decía no poder recordar nada de su pasado y aparentemente a raíz de ello pues perdió el interés con toda su vida y su familia, abandonando a su mujer y a sus hijos, mientras se dedicaba a estudiar primero todo tipo de artes y ciencias del momento para luego pasar a estos estudios de la leyenda, el folclore y lo oculto. Lo más extraño de todo es que parecía también tener un conocimiento inabarcable de todo tipo de cosas y además era capaz de aprender a una velocidad sobrenatural todo tipo de lenguas, costumbres y ciencias del momento como si fuese un viajero de una tierra muy lejana, es decir, otro tipo de raza, porque si es un humano y viene de muy lejos, pues tampoco va a tener una capacidad extraordinaria para aprender, sigue siendo un ser humano. La cosa es que, a pesar de no tener ninguna actitud agresiva con nada, sino simplemente una sed de conocimiento muy importante, sus amigos y su familia se fueron alejando de él precisamente porque consideraban que o bien se había vuelto loco o bien jurando que otra persona estaba poseyendo su cuerpo. Incluso aparecieron ciertos artículos extraños sobre la capacidad que tenía para influir en los pensamientos y acciones de otras personas o de su relación con extraños grupos ocultistas adoradores de seres terribles como son los dioses exteriores. Finalmente, en 1912 empezó a llevar a cabo una serie de expediciones y después a reunir diferentes materiales para construir una máquina extraña que finalmente cuando la activó lo hizo volver a su cuerpo y al despertar siguió con el discurso que estaba dando en la clase de economía antes de que su cuerpo fuese secuestrado. Y por supuesto siendo incapaz de recordar nada de lo que había pasado durante estos últimos 5 años porque ni siquiera tenía la percepción de que hubiese pasado este lapso de tiempo. La vuelta a su vida fue lenta y dolorosa y por supuesto no recuperó todo lo que tenía porque para empezar su mujer se negó a saber nada de él pensando que seguía siendo otra persona y solamente consiguió la custodia de uno de sus 3 hijos. A los pocos meses de despertar empezó a tener sueños vagos e ideas extrañas que inundaban su mente de repente sobre periodos de tiempo y eventos extremadamente extraños que nada tenían que ver con lo humano, teniendo la sensación de que su cerebro en realidad estaba intentando recordar algo y que su amnesia en realidad había sido un intercambio, es decir, que la segunda personalidad en realidad era una fuerza intrusiva de una región desconocida, es decir, en este caso, del pasado lejano de la Tierra, mientras su propia conciencia había viajado a este otro lugar, siendo sus sueños los recuerdos que tenía de este lugar extraño. A medida que todos estos sueños y sensaciones se van intensificando, se empieza a obsesionar con ellos y inicia una investigación sobre la amnesia para encontrar casos similares a los suyos. Y se da cuenta que mientras su amnesia es muy diferente a la amnesia habitual, hay un grupo de casos residuales con síntomas y sueños paralelos a los que él está teniendo. Precisamente por ello, la posibilidad de que algo más allá del espacio del tiempo haya poseído su cuerpo, expulsándolo fuera de él a su vez, es algo que lo tortura y durante todo el relato luchará para convencerse de que se trata de una ficción para no volverse loco. Esto a pesar de que cuanto más investiga y consigue recordar, más parece lo contrario, es decir, que realmente es una realidad, sobre todo cuando empieza a recuperar memorias sobre las entidades de la gran raza de Yid y su historia. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Y aunque este es el último relato de este ciclo de Lovecraft,
dentro de unos pocos meses voy a empezar a traer relatos de Edgar Allan Poe. Nos vemos en el siguiente vídeo.